Dios nos ha regalado. ¿Cuántos están por lo menos agradecidos? Que a veces, bueno, eso es bueno, porque si entraron por esas puertas, dice que entrad por sus puertas con acción de gracias. Estamos agradecidos de poder estar en su templo, agradecidos del privilegio que nos da Dios de poder participar en todo lo que Dios nos da. Ahora que mi hermana estaba hablando, ministrando las ofrendas, es interesante, pero fíjense que la ofrenda no es el tema, ¿va? Pero la ofrenda, todo esto nos han enseñado mal. A veces creemos que la ofrenda es una aportación, y en realidad sí lo es, pero más que eso es un privilegio, crean o no. Dice Dios, si tú traes tu ofrenda, ok, quieres dar tu ofrenda, es una persona que quiere hacerlo, pero en realidad si estás tan interesado en darme una ofrenda, dice, y tienes algo en contra de ti, ve primero, arregla con tu hermano y luego trae tu ofrenda. O sea, si tanto te interesa darme a mí tu ofrenda, porque es un privilegio hacerlo y porque has entendido la bendición que está en darme, entonces primero arréglate con tu hermano. Es una condición para ofrendar. Entonces quiere decir que es una oportunidad, es una manera, es un privilegio hacerlo. Hoy con lo que quiero compartirte, estaba ministrando al Señor y me recordaba, aunque tampoco es el tema, pero me recordaba cómo es que estaba estudiando el libro de las Crónicas y la segunda libro de las Crónicas y viendo para hacia atrás el primero el libro de las Crónicas, Reyes, aún en primera de Samuel, segunda de Samuel, todos estos libros Levítico, Deuteronomio, todos estos libros del Pentateuco nos hablan mucho acerca de la ceremonia tan grande que había que hacer para acercarse al Señor. Hacer un sacrificio o hacer fiestas a Dios eran unas ceremonias tan delicadas que en segunda de Crónicas, creo que en el capítulo 29 dice de que cuando el rey Ezequías comenzó a reinar, y eso es lo que vamos a hablar hoy, dice que invitó a parte de algunos de Israel. Ustedes saben que el reino ya estaba dividido, pero él invita a los de Efraín, a los de Manasés, y a ciertos, unos se burlaban de él porque ¿quién es ese Dios? Ya se habían olvidado de él, pero otros sí quisieron hacerlo, y cuando vinieron a hacer las fiestas al Señor, los que eran Israel se habían olvidado de cómo hacerlo. Y era tan tremendo esto que entonces Ezequías oró, oró y dijo, Señor, perdona dice, perdona la manera que lo están haciendo. La Biblia dice que y Jehová lo escuchó. La pregunta es, si no lo escucha. O sea, en ese momento, como le hubiera pasado tal vez como a Usa, que Usa por hacer algo bueno quiso detener el arca, y en ese mismo momento murió por no hacerlo de acuerdo a los ritos y ceremoniales instituidos en la ley. Cuando leemos esos libros nos vamos entendiendo más acerca de cuando Jesús, cuando la Biblia dice que ahora en el Nuevo Testamento dice que tenemos libre acceso hasta el lugar santísimo. Hermanos, eso son muy grandes. El judío, como no lo tiene, no te puede explicar, pero si lo entendiera hoy te lo podría explicar. No, te podría decir, mira, para que alguien llegara al lugar santísimo, desde que empieza ya está descalificado. Sí, porque solo podía entrar lo de la familia de Aarón. Y si era de Judá, ya no podías entrar. Ninguna tribu podía entrar al lugar santísimo. Solo la familia de Aarón. Entonces era un privilegio. Y de la familia de Aarón
eran escogidos. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y ahora dice la Biblia que todos tienen acceso libre a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces aprovechémosla, ¿verdad? Entonces aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Él fue lo primero que comenzó a hacer. Y dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Cuando ustedes miran en Primera de Reyes, las crónicas, cuando habla de las crónicas, más que todo, vas a encontrar esto a peculiar que aparece en cada parte cuando se habla del rey cuando comenzó a reinar. Dice: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, o hizo lo recto ante los ojos del Señor. Siempre te va a decir eso, y te va a decir la cantidad de años que reinó, pero te dice cómo reinó, qué fue lo que hizo. Entonces Ezequías fue uno de los pocos reyes que hicieron lo recto ante los ojos del Señor, y este sí lo hizo un poquito aún mejor que los demás. Y dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Otra cosa interesante es que ustedes se van a dar cuenta cuando habla de los reyes: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, como su padre Jotán, perdón, como su padre fulano. Habla del padre, pero cuando se atraviesa todas las generaciones y habla de David hasta el primero el primero de los reyes, por decirlo de esa manera, o donde venía el Mesías, la promesa del Mesías, cuando se salta todos esos reyes, habla de alguien que sobresalió mucho. ¿Sí me doy a entender? Porque el padre de él, creo que era, aquí lo vamos a ver, el padre de él, lo apunté por acá, era Acaz. Entonces, aunque Acaz no hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero hubiese hablado de su padre, pero no se saltó hasta David, haciendo una énfasis a que él lo hizo muy bien. ¿Ok? Ahora quiero que notes esto. Dice: en el primer año, tengo un poquito de catarro todavía, gracias hermano. En el primer año, lo que quiero que notes acá es así: en el primer año de su reinado, que en el primer año, en el mes primero, ¿qué fue lo que hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba primero en su corazón. Hermanos, esto es interesante entenderlo. Si tú te vas a dar cuenta, los demás reyes lo primero que hacían eran con cuánto ejército contaban, cuánto ejército militar tenían. Contamos con 1.300.000, contamos con 650.000 hombres que pueden, que montan a caballo y tantos miles. Eso era lo que demás reyes hacían. Lo que Ezequías hizo en su primer año de su reinado, y en el mes primero, reparar las puertas de Jehová, del templo. Esto daba énfasis a lo que tenía en prioridad en su corazón. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, la prioridad no es Dios? Por eso primero ponen en cuenta todo excepto Dios. Ponen en cuenta primero su prioridad. Muchas veces son los hijos, la prioridad muchas veces son las cosas materiales, su trabajo, su empresa, todo lo que lo rodea. Pero y posiblemente algunas personas tienen a Dios, pero no está como prioridad en sus vidas.
¿Sí me doy a entender? Recuerden que algunos reyes hablan también de esta manera: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Entonces la prioridad de ese rey no era Dios. Amaba a Dios, pero habían otras cosas que ponía delante de Dios. No sé dónde está Dios en tu vida y dónde está en mi corazón, pero esto refleja acerca del rey Ezequías, que Dios era el primero que estaba en su corazón. Mi prioridad es Dios, y en mi reinado es importante hacer lo que es más importante. ¿Sí me va a entender? Y para Ezequías lo más importante era reparar el culto a Dios. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos de aprender del rey Ezequías es que Dios debe ser primero en nuestra vida. Te quiero decir algo. Esta palabra que dice en el versículo 1 o en el 2, dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, era debido a lo que realmente hizo. No sé si me explico, o sea, muy sencillo, ¿verdad? Es obvio. Si se dice que hizo lo recto, de acuerdo a que hizo cosas correctas. Entonces aprendamos de las cosas correctas que hizo. Y Dios era primero en su vida. El problema para muchos, hermanos, te voy a decir algo. En la iglesia de Jesucristo, una gran cantidad de cristianos, Dios no es la prioridad de sus vidas. Imagínate dónde está el mundo. No queramos nosotros arreglar el mundo, ni por eso tanta religión, hermano, tratando de hacer, pero en realidad están muy lejos de Dios. Prioridad. Entonces, en el cristianismo o en las iglesias, en la iglesia de Jesucristo, en la mayoría, te lo puedo asegurar, Dios no es prioridad en sus vidas. Espero que tú no seas uno de ellos, ni pertenezcas al gran número de los que tienen a Dios en segundo, en tercero, en cuarto lugar, o hasta en el último lugar. Si me queda tiempo, lo voy a hacer. Si me queda tiempo, voy a hacer tal cosa. Tal vez voy a la iglesia, tal vez sí, tal vez no. No es prioridad Dios en tu vida. Puedes decir muchas cosas, pero mi forma de caminar, mi forma de hacer las cosas, aunque diga cosas muy hermosas con mi boca, puedo decir: no, he escuchado gente que como dice, que como habla bonito, que dice: yo amo a Dios y aunque no necesito ir a una iglesia, yo hago esto, yo hago el otro, y dice: este está mejor que yo. Pero la realidad de todo es que es una mentira. Porque si fuera Dios primero en su vida, lo demostraría en realidad con sus hechos, sino con sus palabras. Con sus acciones tendría que demostrarlo, no con sus palabras. Primera de Crónicas, vamos a ver capítulo 13, versículo 1 al 3. Mira por qué dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, como su padre David. Míralo también lo que hizo David. ¿Quién estaba primero en David, en su corazón? Dios. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y todos los jefes. Quiero que notes algo aquí interesante. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos, dice que están con ellos en sus ciudades, y elegidos para que se reúnan perdón, con nosotros. Ahora dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde los tiempos de Saúl no hemos hecho caso a ella. Ok, quiero decirte lo que estaba pasando aquí.
Si tú lees, aquí estamos leyendo el versículo 13. Si tú buscas en el capítulo 12, en el final de los versículos, vas a encontrar que estaban poniendo a David y lo estaban reconociendo como rey de Israel, porque él había sido 7 años rey en Judá y luego reinó 37 años sobre todo Israel. Entonces, en ese momento, todo Israel lo estaba reconociendo como rey. ¿Y qué fue lo primero entonces que David hizo? Quiero aquí a todos los oficiales, a los ancianos, a los profetas, a todo la élite militar y sacerdotes. Toda esta gente eran gente muy importante. Y cualquiera puede decir, bueno, necesita todo su gobierno, ¿verdad? Pero ¿para qué lo llamó? Para hacer venir el arca del pacto del Señor, porque cuando el arca en ese tiempo mostraba qué tan importante presencia de Dios o era Dios para una persona, para un rey. ¿Fue importante Dios para Saúl? Si hubiese sido importante, no dijera esto de él. Porque como no era importante, dice aquí, desde tiempos de Saúl no hemos hecho caso a ella. Entonces, en pocas palabras, Saúl no le hizo caso a la presencia de Dios, no le hizo caso a Dios. Dios no era prioridad en su vida. Pero sí para David. Para David era prioridad Dios, y para ti tiene que ser Dios prioridad en tu vida. Yo te puedo asegurar algo, y eso yo te lo digo porque yo batallo con esto. ¿Sabes quiénes son los que más compiten con Dios? Bueno, en muchos es muy fácil su trabajo, las posesiones, el dinero. Pero en algunos los hijos. Y es una lucha constante. Pero realmente tenemos que llegar a entender que con Dios todo va a estar bajo protección. En el momento que tú pones a Dios primero en tu vida, Dios va a tener cuidado de tus hijos. Si tú preocupas tanto por tus hijos y dejas a Dios de segundo, descubres a tus hijos de la protección de Dios. Debe ser Dios, y luego Dios va a tener control de todos tus hijos, de todas las cosas que tienes. Dice, ¿no has puesto tú un vallado sobre tu casa? Sobre los bienes, sobre todo lo que posee. ¿Por qué? Porque para Job, Dios estaba primero en su vida. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Quién estaba en su corazón primero? Era Dios. Y luego dice entonces, ponme otra vez, perdón, si lo tienes ahí, en Crónicas 13, en el versículo 2. Ahí, el primero trae, perdón. No, primera de Crónicas, el primer pasaje que te di. Sí, 13:1, ¿verdad? Ok. Comenzó Ezequías a reinar. Ahí estabas. Ahí estabas, en el otro, perdón. Ezequías, el del primero que tenía. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 29 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías. Ok, el siguiente. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a lo que conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ven, conforme a David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué fue lo primero que hizo? Entonces, ahora viene lo otro. Como Dios era primero en su vida, cuando Dios es primero en nuestra vida, nos hace actuar en algo a favor de. ¿Sí me explico? Es la manera que demostramos que Dios está primero en nuestra vida. Es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos en nosotros? ¿Qué hacemos en nuestra vida? Ahí vamos a demostrar. Entonces lo que él hizo fue reparar las puertas del templo. Ok. Entonces, ¿qué significa esto?
lo primero que Él hizo es reparar. Ahora, lo que te quiero transmitir, ya poco tiempo me queda, es que el templo, ¿qué templo vamos a arreglar hoy? Este está muy bonito, ¿va? ¿Cuál es el templo hoy? Nuestro cuerpo, ¿cierto? Es que ya soy medio chileno, ¿cierto? Nuestro cuerpo y las puertas que debemos de reparar. Entonces, hoy voy a hablar de una limpieza, que saques todo lo inmundo para que entre lo puro. Y es un proceso. Primero es reparar las puertas. Las puertas habla de nuestra mente. La mente es que deja pasar al corazón y que no deja pasar. Tienes que dejar pasar buenos pensamientos. Es cuando abrir la puerta. Recuerda que la puerta la cerraban y no podía entrar, pero no era solo de abrir la puerta, porque entonces entraba cualquiera. Hasta podían entrar los ladrones a robar las cosas que habían adentro. Reparar las puertas tenía que ver con arreglarlas, que se abrieran y se cerraran. ¿Sí me explico? Entonces en tu mente tienes que reparar. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación en nuestra mente. Este es el principio de tu limpieza de la casa espiritual que tú tienes, que Dios te ha dado. En la mente. Porque de la manera que piensas, tarde o temprano, harás las cosas que tú piensas. De la manera, dice, tales los pensamientos de un hombre, tal es ese hombre. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus pensamientos. Si sus pensamientos son de fracaso, será un hombre fracasado. Y si sus pensamientos es una persona emprendedora, será una persona emprendedora. Si sus pensamientos son de conquista, será un conquistador. Pero si en su mente antes de entrar ya está derrotado, será un derrotado. Es muy sencillo, hermano. Los 10 espías que fueron, ¿cómo tenían su mente? Esos son muy grandes. Esos no los podemos vencer. No, esos son, los miramos con la molangoza. Su mente no les permitió conquistar. Antes de entrar ya estaban derrotados. Y Dios dijo, ¿para qué los quiero? Quiten todo este montón de incrédulos y entonces vamos a meter a los que creen. Y solo los creyentes entraron a la tierra prometida. ¿Puedo obtener un amén a eso? En realidad es la manera de pensar. Una de las cosas que debemos de cambiar es la manera de pensar. Es la primera cosa que debemos de hacer para la renovación de nuestra casa espiritual. La mente, las puertas. Aquí tenemos que parar pensamientos, como dejar entrar pensamientos. Y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita, ¿en dónde? En su mente. Será. ¿Por qué será? Porque lo que le está metiendo a su mente es la palabra de Dios. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Sí me estoy dando a entender hasta ahora porque quiero avanzar. ¿Sí? Entonces, es prácticamente con nuestra mente cerrar todo pensamiento negativo y abrirle las puertas al Señor. Porque dice, ¿todavía sabes tú que ese versículo lo usamos para los inconversos y es para la iglesia? Dice, yo toco a la puerta y el que me abre, entraré y cenaré con él. ¿A quién le estaba hablando? ¿A los inconversos o a una iglesia? A una iglesia que le había cerrado las puertas. Entonces, de alguna manera nos habla a nosotros
es dejar entrar y Él cenará con nosotros en nuestra mente. Bueno, quiero avanzar. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 4. Entonces dice, ahora tenemos otra cosa que hizo. Reparó las puertas y luego hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, sacrificaos, dice, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, dice, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Sacad del santuario la inmundicia. ¿A quiénes llamó? A los sacerdotes. Ok, quiero darme a entender con esto. Para limpiar tu templo, cuando tú vienes a Cristo, o alguien se aparta y viene de nuevo, como el hijo pródigo. Ahora, en la casa del Padre, ¿a quienes mandó el Padre que quitaran la inmundicia de su hijo? ¿A cualquiera? ¿Ah? No. No le dijo, mira, ven tú para acá, cualquiera que venga aquí, vayan a mí. No. Excuse me, dijo, no. Él llamó a gente específicamente para ese trabajo. ¿Sí estamos hasta ahí? Ezequías, ¿a quienes llamó? A cualquier gente que limpiaran el templo. Vamos a buscar unos trabajadores ahí, vamos a cualquiera que venga. Los jornaleros eran del trabajo del día. Entonces, no llamó a cualquiera a limpiar el templo. Miren a quiénes llamó. A los sacerdotes. Y esto habla de los ministros de Dios, los pastores. Cuando vamos a ver si tengo aquí un pasaje. Bueno, ¿se recuerdan también cuando resucitó a Lázaro? ¿A quiénes puso a desatar las vendas? A sus ministros. A la gente, no le dijo cualquiera, miren, desaten a Lázaro, cualquiera, que ahí ayuden. ¿Qué estás haciendo aquí? Ayuden. No, llamó gente específica para hacer un trabajo específico. Lo inmundo, Dios le ha dado la autoridad. Eso habla de la administración. Sí, ahora, quiero aclarar algo con lo que es la administración. Cuando se habla de la administración, hay personas que quieren, si ya no te dan, mira, tú sabes lo que es la diferencia de una herida y una cicatriz. ¿Ah? Pues una herida, si te la tocan, te duele. ¿Y la cicatriz? No duele. Solo es una marca donde Dios ya te sanó. Si algo no te duele, ¿para qué lo vas a recordar si Dios ni Dios se acuerda? Si hay algo del pasado que tienes que traer para sanártelo, si tienes que mostrar la herida para abrirte malas heridas, mala herida, entonces comenzarla a tratar y sanarla y que Dios sane. Entonces, cicatriz, y tú vas a decir después, de eso Dios me liberó. Yo era tal y ahora no lo soy. Yo era un amargado, mira, y ahora solo es una cicatriz, ya perdoné. Pero el que no, mi hermano, el que todavía tiene la herida se recuerda, ni me recuerda esa persona, porque me pone nervioso. Él no ha perdonado. Esa persona es la que necesita que le saquen lo inmundo de dentro de su corazón. Ahí sí. Pero que vengas tú a decir, no, yo era aquí, que mire, que yo hacía esto, que yo hacía el otro, agarraba, los descuartizaba. No, no voy a decir eso.
No hay necesidad. Si Dios ya te perdonó, ya entendiste que Dios te perdonó, lo único, lo que está en tu templo, que todavía es una inmundicia, puedes llamar a un sacerdote a que saque esas cosas de tu templo. Se trata de limpieza del templo. Sí, estamos hasta ahora. Bueno, entonces el punto es que si tú miras en todo esto, no se llamó a cualquiera. El padre, cuando llegó su hijo, no llamó a cualquiera, llamó a los siervos. Tú sabes que los siervos eran la gente de más confianza en la casa del padre, porque los siervos tenían que haber. ¿Sabes quién es un siervo en la casa? El siervo era aquel que había servido un cierto tiempo y luego como esclavo, y luego le decía: eres libre. Y entonces esa persona decía: ¿cómo voy a dejar a este amo? ¿Dónde voy a ir a conseguir otro? Y él le decía: Señor, quiero ser esclavo para siempre en tu casa. Eres un buen jefe, eres un buen amo, y yo quiero quedarme. Y a eso era por amor. Hermano, ¿no era confiable una persona así? Y entonces venía y le abría la oreja. Esa es esclavitud. Y entonces le ponía una argolla de señal, y eso entonces ya le decía: se ha quedado por amor. Y esa persona era llamado siervo, no esclavo. Un siervo ya no es un esclavo, porque él ya se quedó por amor. En la casa del padre hay esclavos. Gente ya fue libre, pero en su mente no ha sido libre, esclavos. Pero hay gente que son siervos y ya sirven por amor al Señor. Bueno, entonces esos son los que Dios le ha permitido hacerlo. Entonces lo que quiero decir es que no era cualquier persona. Ezequías no llamó a cualquier gente, llamó a los sacerdotes, a los levitas, porque eran las personas dadas por Dios para hacer tal oficio. Era muy delicado lo que tenían que hacer y quién lo tenía que hacer. Vuelvo así rápido. ¿Sabes por qué murió Usa? Porque él no tenía que poner, en primer lugar, no era tanto que él metió su hombro. Dios ya venía molesto, porque traían el arca del pacto con bueyes. Y tenían que leer las escrituras que los sacerdotes eran los únicos que lo podían cargar. Entonces Dios estaba airado. Y viene el otro y todavía mete su mano. Dios explotó en ira y ¡pah! Ahí murió. Porque había una forma como hacerlo. Hay una forma, hermanos, una forma literal, una forma que Dios ha establecido para tu completa liberación. Es así. Entonces, y Dios quiere que limpies tu casa, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Si hay alguien importante para ti y te va a visitar, ¿no limpias tu casa? Y hay gente que tiene al Espíritu Santo dentro de su casa con un montón de cachivaches, decimos por acá. No lavaron los trastes por allá, tampoco mapearon, no limpiaron el piso, no pasaron todo sucio. Así está su casa. Y ahí está el Espíritu Santo. Pero cuando alguien es importante para ti, preparas tu casa, la arreglas, la limpias, la dejas bonita para esa persona importante. Entonces, si el Espíritu Santo es importante para ti, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay que limpiar la casa. Entonces, ¿qué cosas hay que sacar? Que Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 6. Hay algo que hay muchas cosas, pero una de las cosas que quiero mencionar que habla aquí, en el capítulo 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque la dejaron y se apartaron, sus rostros apartaron del tabernáculo de Jehová y se volvieron y le dieron la espalda. ¿Qué era lo que estaba sacando Ezequías del templo? Según este pasaje.
Una pregunta para reflexionar nada más. Ya estamos terminando, pero una pregunta para reflexionar. Le voy a decir qué es lo que Ezequías estaba sacando. Lo que metieron sus padres. ¿Es verdad o no? ¿O estamos? ¿Quiénes fueron los que se apartaron de Jehová y metieron los ídolos al santuario de Dios? Sus padres eran idólatras, dejaron a Dios, le dieron la espalda y se fueron a... Ok, mira, así rápido. Vamos a ir yo creo que lo tengo ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 22. Dice, además el rey Acaz, ese era el papá de Ezequías. Entonces estamos volviendo atrás. ¿Quiénes son los que metieron esas basuras ahí al templo? Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. No solo que había hecho todo eso, sino añadió más todavía. Y dice, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que había derrotado, y dijo, pues como los dioses de los reyes de Siria les ayudaron, o sea, él vio a los reyes de Siria les ayudaron esos dioses, entonces yo voy a adorar a ellos. Pero se le había olvidado todo lo que Dios había hecho, que lo había juzgado a Siria a favor de ellos, y todo se le olvidó. Entonces yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Dice, bien que fueran estos, dice, bien que fueron estos su ruina y para toda la casa de Israel. Eso que hizo fue la ruina de todos, porque metieron todos los ídolos. Si me pones el último, si te di otro, va, el 25. Hizo también, dice, el 25 dice, no, perdón, el 25 ya lo leí. Tiene el 26 ahí, el 25. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Dios, Él dice, el Dios de sus padres. Entonces, el punto que quiero que captemos acá es que ¿qué era lo que Ezequías estaba sacando? Era la basura que su papá había metido al templo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros nos han enseñado tantos conceptos erróneos nuestros padres, nuestros ancestros, cosas que nos dejaron como herencia en nuestra sangre, en nuestra genética, que tenemos que despojarnos de eso. Costumbres que nos metieron en nuestra mente. Son cosas que nos han enseñado mal. Por eso cuando una persona viene a Cristo tenemos que liberar de todas esas cosas, todos esos pensamientos que tiene. La mejor forma de limpieza de la casa tiene que ver con ajustar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Porque si con las costumbres, hermano, todavía hay gente que dice, yo esta religión, yo aquí nací, aquí muero, y ni a la iglesia van. Costumbres que nos enseñaron y cosas que nos enseñaron que son erróneas. Y tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Mira, el tiempo se me terminó, pero hay tanto que hablar de esto, hermano, de verdad. Los hombres no lloran. Y ahí está la presencia de Dios. Porque los hombres no lloran, porque así nos enseñaron. Otra, el muchacho tiene 12, 13 años y ya no sé si alguien me entendió. Más costumbres. Son cosas, son inmundicias que nos han enseñado, cosas incorrectas, cosas que traen la ira de Dios. Y por todas estas cosas la ira de Dios va a venir sobre esta tierra. Pero nosotros somos el pueblo que retiene esa ira. Y entonces tratemos por lo menos de comportarnos diferentes. No sé si me estoy dando a entender.
tantas costumbres, tantas cosas. Algo que puede, déjame decirte algo más. Viene la madre y le dice a la hija: eres una fracasada, nunca vas a ser feliz, por malcriada. Hoy no es feliz y no ha sacado esa inmundicia de su corazón. Fue la mamá, una autoridad que metió eso. Fue un padre el que metió eso, tonto, a aprender la palabra B. ¿Cómo dice? La B de vaca y la B de... A eso vas a aprender a la escuela, le dicen a uno. A burro le dicen. Pues si no, que no entendieron. Y hasta ahora el niño se comporta como. Pero ese niño tiene 50 años o 60 años. Porque nunca salió de esa inmundicia, eso que le metieron en su corazón. Hay que sacar toda inmundicia que nuestros padres nos dejaron. Dios ya te hizo libre. Los pensamientos de Dios para ti son planes de bien, de misericordia, para que tengas éxito en la vida, para que salgas adelante, para que tengas buenos trabajos, para que te den los mejores trabajos, para que te den las mejores cosas, para que obtengas toda la bendición que nuestro Padre ha destinado para tu vida. Están ahí, son tuyas. Pero muchas veces la manera de pensar no nos deja recibir las cosas que nuestro Padre tiene para nosotros, porque hay cosas en nuestro corazón, de esa manera creemos. Vamos a un trabajo y no me lo van a dar. Ya lo dijiste, ¿para qué? Mejor regrésate. Evita ciertos pasos que tal vez... Ahora si estás gordito, sigue adelante, porque por lo menos algo unas libras vas a perder. Pero por gusto vamos a ir. Nosotros creemos en un Dios de prosperidad. Alguien decía: va alguien a emprender, a que Dios lo llamó para pastor, pero no cree en un Dios que prospera, ya está perdido. ¿Para qué vas a empezar? Dice. Aquí sí creemos en un Dios que prospera, en un Dios que quiere el bien para tu vida, en el Dios que quiere prosperarte tanto aquí. Él quiere darte tanto las fuentes de arriba como las fuentes de abajo. Hay gente que está enfocada, cuando llegue allá cuando estén ¿cómo dice ese cántico de Jerusalén? Jerusalén, qué bonita, ¿qué me sirve a mí que sea bueno? Ahorita también necesitamos, hermoso cuando venga, pero ahora mismo estamos necesitando, hay muchas cosas que tú necesitas. Necesitas paz. Eso es del reino, hay que traerlo para abajo, en la fuente de abajo. Tienes que tener abiertas las fuentes de abajo. Todo lo que está allá puedes traer de la fuente de arriba, puedes traer a la fuente de abajo. Abre tu fuente de abajo, la bendición en la tierra. Dios es un Dios que quiere cosas buenas para tu vida. Pero hay muchas cosas que nuestros padres nos han enseñado, nos dejaron así, nos marcaron así y así seguimos. Y debemos de empezar a botar todo y a sacar toda esa inmundicia de nuestro corazón, para que entonces viene lo demás, lo último. Entonces, Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 26 y 27. Leímos sí, 30, 26. Dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque de los días de Salomón, hijo de David, dice, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó hasta las afueras del templo, hasta el techo del templo. Traspasó los cielos su oración, porque habían sacado toda la inmundicia. Esto habla de una restauración de tu culto a Dios con tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Una persona libre va a cantar. Y el que no es libre, aunque cante, va como el lorito que iba cantando en las garras del gavilán y decía: libre, soy libre, soy libre. Cristo me hizo libre, pero en las garras es solo repetirlo, pero vivirlo. Dios nos quiere hacer completamente libres.
para restaurar un culto, el culto a Dios. Un verdadero culto que no tiene que ver tanto, hermano, tiene que ver con partes aquí. Pero el culto a Dios, tu vida devocional a Dios, tu vida de adoración a Dios es completamente con todos los hechos, todo tu caminar. Es de la manera que caminas. Podemos, pero eso lo hace una persona que ha renovado el espíritu de su mente y ha sacado todas las inmundicias de su corazón. Tira las fotos que tienes ahí guardadas. Esa se me salió, no sé qué, por qué. Entonces, terminamos, vamos a ponernos de pie. Okay. Amén.